Retomemos el tema que habíamos iniciado en ese primer bloquecito. Dijimos que la tumba es la primera manifestación del hombre creyente. Que no lo discuta nadie porque, por favor, sería ya una ridiculez poner en duda esto. Las imágenes no aparentemente religiosas muchas veces lo son. A ver si logro expresarme con estas palabras. El pintor, en ese momento que graba las manos de las cuevas del Altamira o de Lascaux en Europa, o del Espuña, o bien acá en el río Pinturas, marcando manos, marcando dibujos de siluetas de animales y de personas, es un brujo. ¿Cómo un brujo? Un sacerdote, bueno, un intermediario, o bien él mismo se convierte en un ser orante. ¿Qué son esas huellas de manos humanas? Sino como la huella digital. No me digan que alguna vez no vieron a algún devoto de un santo, o no lo hemos hecho nosotros también prendiendo la vela ante una imagen religiosa. ¿Qué es esa vela? El que me sustituye a mí es el doble de mi persona. El doble que si no estoy yo, pero está algo que me representa. Igual que la fotografía del ser querido que yo llevo en mi cartera, en un portadocumentos o en la cómoda de mi casa. Esa figura, esa imagen no es la persona, es lo que me la recuerda, es lo que la hace presente. No me digan que nadie le ha dado un beso a la estampa, al crucifijo o a la foto de la persona querida, de su amante o de su esposa o de sus hijos o de sus abuelos o de sus padres. ¿Lo recibieron alguna vez ese beso de ellos? Jamás. Pero al besar la imagen, sea de un santo, sea de una foto, siento que yo sí beso. Eso se llama imagen del doble. Pero esta imagen se vuelve mágica. Es decir, se espera que produzca lo que ella representa. Por eso se habla de un concepto mágico del doble. Al hacerla, al representar en las cuevas los animales de aquel tiempo, habrán visto las de Altamira, con vacunos, con cérvidos, con caballos. No es que yo quiero hacer el recuerdo o la memoria de lo que cazé, sino de lo que quiero cazar. O sea, yo quiero apropiarme de la realidad del cuerpo de esos animales para alimentarme, para cubrirme, o quiero, como en las cuevas de la pintura del río Pinturas, precisamente acá en Santa Cruz, diseñar una manada de huemules, si quieren llamarlo con el término más propio, porque son los animales autóctonos, los huemules, que todavía se encuentran, si alguno no lo sabe, en la zona del Chaltén, los hay. Yo he visto fotografías tomadas por alguien que conozco que me las trajo. O sea, esos animales que son originarios, pero preñados. ¿Preñados por qué? Porque deseo que tengan prole, que la cría que ellos produzcan será mi futuro alimento, mi futura protección, la capa que voy a usar un día. Resumiendo, todas esas pinturas están expresando se produzca una realidad. ¿Por qué están simplemente, fíjense qué cosa más simple, por qué están puestas al lado del curso de un río? Porque el río, el agua, es la fuente de la vida. Y nada menos que en la Patagonia, en la estepa patagónica, en la meseta patagónica, cortada alguna vez por un glaciar que trazó ese surco en dos momentos distintos, porque se ve claramente los dos momentos, y en uno de ellos, cuando el río posiblemente estaba en el primer momento de los dos, a la altura de donde están las huellas de esas manos, el agua estaba ahí. Después siguió bajando, horadando ese cañadón o cañón, y quedaron a mitad de camino, entonces se notan los dos momentos del deshielo. Y vuelvo a repetirles, en la época de los 10.000 años atrás, prehistórica,
nos han dejado el testimonio de que esta gente rezaba de esa manera. Junto al río de las aguas que producen la vida, dejo la pintura de mi mano porque no me puedo quedar ahí toda la vida. O dejo la pintura de siluetas de animales que los rodeo porque quisiera apoderarme de ellos, preñados para que tengan prole. Bien, estos son exactamente plegarias, oraciones. Es la Biblia de aquel tiempo. Y solo para que esto no parezca tan peregrino, corrámonos a mucho más acá, 1000 años atrás. Le dije 10.000, ya salté a 1000. Existen en las fachadas de las iglesias medievales los portales magníficos, góticos o románicos, con la imagen del juicio final. Y allí está previsto la resurrección de los muertos, la vida eterna, Jesús como juez, los condenados y los redimidos, los salvados, los ángeles y los demonios, los santos y los condenados. En ese desarrollo escultórico, de los cuales hay monumentos extraordinarios como el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela, o de la Catedral Notre Dame de París, que tiene 3, uno dedicado al nacimiento de la Virgen, el otro al juicio final, y el otro a la Virgen también, ya coronada en el cielo, asunta al cielo, ya que Notre Dame, Nuestra Señora, es un templo dedicado a la Virgen. Y podríamos hablar de Chartres, y podríamos hablar de tantísimos otros templos que tienen incluso a los apóstoles como pilares al ingreso del templo de la tierra, pero también jueces de la vida eterna. Lo dice Jesús en el Evangelio. ¿Qué son esos? Sino evangelios de piedra. Así los define el arte. Evangelios de piedra. Y vamos al interior de la iglesia y la vemos, sobre todo en el arte gótico, cubiertas o cerradas con vitrinas, vidrieras, con la historia de los santos. ¿Qué es eso sino un lenguaje en imágenes de la fe? Pero ya vinimos medio cerca, ¿no? A 1000 años de acá. Ya llegaremos a un momento en el cual todo eso se cae, se destrona, se destruye, y ya que nombré Notre Dame de París, recordemos, Revolución Francesa, ya en el final, en el último tercio del siglo XVIII, del 1700 al 1800. ¿Qué pasó en aquella oportunidad? Y nada, que se endiosó la razón, se destronó a Dios, y desde entonces para hoy la fe se desdibujó en cuanto a lo sobrenatural y quedó solo enganchada en lo natural, en la razón. Siglo XXI, no sé cuándo van a pasar este programa, pero hoy recordamos un aniversario más de las Torres Gemelas destruidas en una forma que todos recordarán. Para mí es un hito, es la división de una era con otra, es el nuevo siglo que no empieza con el 2001, sino con el 2011, y en un 11 de septiembre se nos ha dicho qué frágil que es la estructura humana, su poder económico y su capacidad de razonamiento, cuando se enfrenta también dos culturas, si se quiere también dos religiones, no diría tanto religiones, pero sí culturas. Vamos para atrás de nuevo, antes de Cristo. Habíamos quedado entonces en esas imágenes prehistóricas que representan oraciones. Esas oraciones, ¿a quién van dirigidas? A un ser más poderoso, a un ser absoluto, a un ser que en definitiva puede ayudarme a vivir esta vida y en algún caso con más propiedad a lograr la vida eterna. La expectativa del hombre no es morir, es vivir, pero no vivir un tiempo prolongado, sino siempre, eternamente o inmortal. Fíjense ustedes en las historietas, que no es otra cosa, los dibujos estos, o las historietas después televisadas o fílmicas, de Batman, de Superman, de cualquier héroe, superhéroe,
¿Tienen algún final? ¿Cómo les ha costado armar un final, una desaparición y no se logra? Porque en el fondo no aceptamos que nuestros héroes puedan morir. ¿Por qué? Porque en la naturaleza humana está la creencia de la inmortalidad. Por la fe.